Me llamo Romina y esta es la historia de mi mejor amiga, Macarena. Una historia que el pueblo quiso olvidar, que la justicia nunca resolvió, pero que yo no puedo ignorar. Macarena y yo crecimos juntas en el mismo barrio y siempre la vi como una persona especial, pero no especial en el sentido bonito, sino en el sentido que parecía que no encajaba en su propia familia. Sus papás nunca le ponían atención. Sus hermanos la trataban como si estorbara. Y cuando se hablaba de ella, lo hacían con fastidio. Pero saben, ella nunca se quejaba, solo se callaba, bajaba la mirada y seguía con su vida, como si estuviera acostumbrada a que la trataran así. Todo cambió el día que encontró a Lancelot. Fue una tarde de verano. Íbamos caminando por una calle llena de casas viejas, cuando escuchamos un maullido débil, como un llanto escondido entre la basura. Nos acercamos y ahí estaba, un pequeño gatito negro, delgadito y con el pelaje hecho un desastre. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Dos enormes esferas ámbar que brillaban como si pudieran ver más allá de este mundo. «Está bonito», le dije, aunque la verdad, me daba un poco de miedo la forma en que el gato nos miraba, como si nos conociera de toda la vida. Macarena sonrió, y eso fue lo raro. No la había visto sonreír así nunca, como si dentro de ella hubiera una chispa de felicidad que nadie le había permitido sentir antes. «Se va a llamar Lancelot», dijo, cargando al gatito con una ternura que me hizo sentir que, por primera vez, tenía algo solo para ella. Se lo llevó a casa sin pensarlo 2 veces, pero cuando su mamá lo vio, puso el grito en el cielo. «Aquí no queremos más bocas que alimentar», dijo, con un tono tan frío que hasta a mí me dio escalofríos. Intenté defenderla, decirle que solo era un gato, que no pedía nada. Pero su mamá ni siquiera me miró. Solo le arrebató el gato de los brazos y lo lanzó a la calle como si fuera una bolsa de basura. Macarena no lloró en ese momento, solo apretó los labios y salió corriendo tras el animal. Esa noche la vi con una caja en el baldío que estaba cerca de su casa. Había puesto unas cobijas viejas, un plato con agua y un poco de pan duro. Se sentó en el suelo y dejó que Lancelot se enroscara en su regazo. Yo me acerqué en silencio y la escuché susurrarle cosas al gato. «Eres el único que me quiere, el único que no me pega». Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Nunca la había escuchado hablar así, con tanta tristeza en la voz. No quise hacer ruido, pero el gato levantó la cabeza y me vio. Macarena también se dio cuenta, y en lugar de asustarse, me sonrió con esa sonrisa rota que dolía ver. «¿Te quedas conmigo un rato?», me pidió, con la voz bajita. Me senté a su lado y nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se apagaba y la noche se tragaba el pueblo. A partir de ese día, cada vez que Macarena desaparecía, yo ya sabía dónde encontrarla. Siempre estaba en el baldío, cuidando a Lancelot, hablándole en susurros. A veces la veía con moretones en los brazos, otras con la mirada apagada, pero el gato siempre estaba ahí para consolarla. Lo extraño empezó a pasar poco después. Primero fueron sus hermanos. Un día, uno de ellos apareció con la cara llena de arañazos, como si algo lo hubiera atacado en la noche. Juró que había sido un gato, pero nadie le creyó. Luego, otro de sus hermanos empezó a tener pesadillas horribles y se despertaba gritando. «Algo me está mirando»,
decía, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. Y luego, un día, Lancelot desapareció. Macarena se volvió loca buscándolo. Lo llamó por todas partes, recorrió las calles del pueblo, preguntó a los vecinos, pero nadie lo había visto. Así que esa noche fui con ella al baldío. Se sentó en la tierra y se abrazó las piernas, como si el mundo entero se le viniera encima. No se fue, susurró. Él nunca me dejaría sola. Sinceramente no sabía qué decirle. Solo le puse una mano en el hombro y me quedé con ella hasta que la luna estuvo en lo más alto del cielo. Entonces, lo escuchamos. Un maullido. Pero no era un maullido normal. Era un sonido largo, rasposo, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Se nos heló la sangre. Macarena se levantó de golpe y miró a su alrededor. ¿Lancelot? Y ahí, en la oscuridad, sus ojos brillaron. No estaba en el suelo ni entre la basura. Estaba arriba, en la rama de un árbol seco, mirándonos con esos ojos ámbar que ahora parecían brasas encendidas. Y cuando bajó de un salto, sonó como si fuera algo más grande. Macarena dio un paso al frente, con la esperanza pintada en el rostro. «¿Lancelot?», dijo con felicidad. Y bien, así pasaron los meses, hasta que un día, exactamente el 3 de septiembre, Macarena no volvió a casa. Su madre ni siquiera pareció notarlo hasta el día siguiente. «Seguro anda de vaga», dijo, con ese tono desinteresado que siempre usaba. Pero yo lo supe desde el primer momento. Macarena nunca faltaba a casa sin avisarme. Algo estaba mal. La buscaron por todo el pueblo. Revisaron en las casas de sus conocidos. Preguntaron en la escuela, en las calles, en los parques. Nadie la había visto. Pasaron 3 días antes de que la encontraran. Su cuerpo estaba en un lote baldío, tirado entre la tierra y la basura, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo. Tenía golpes en la cara, en los brazos, en las piernas. Ella, mi mejor amiga, estaba muerta. La policía no encontró testigos, no hubo sospechosos, y cerraron el caso como un crimen sin resolver. El pueblo siguió con su vida. Nadie habló más de ella. Para muchos, era como si nunca hubiera existido. Pero Lancelot no olvidó. Después del entierro, el gato empezó a rondar la casa de Macarena. Cada noche se sentaba en la puerta, maullando bajo, como si estuviera llamándola. Cuando alguien intentaba sacarlo, volvía al mismo lugar. Se quedaba ahí, quieto, con esos ojos ámbar fijos en la ventana de su habitación. Nadie en la familia de Macarena lo quería. Sus hermanos lo sacaban a patadas, y su madre decía que el gato traía mala suerte. Un día, el padre de Macarena lo agarró con un costal y lo aventó lejos del pueblo. Pero esa misma noche, Lancelot estaba de vuelta, sentado frente a la casa, mirándolos. Pero, ¿saben? No pude dejarlo así. Era lo único que quedaba de Macarena. «Vente conmigo, chiquito», le dije, y lo cargué en mis brazos. Lo llevé a mi casa, le puse un lugar para dormir y le di comida. Pensé que con el tiempo se acostumbraría a su nuevo hogar, pero algo no estaba bien. Las primeras noches, Lancelot se quedaba en la esquina de mi cuarto, mirando en la pared como si viera algo que yo no podía ver. Sus maullidos no eran normales, eran como lamentos. Me despertaba en la madrugada y ahí estaba él, sentado en la oscuridad,
con los ojos brillando. Después empezaron los ruidos. Por las noches se escuchaban pasos en mi cuarto, pero cuando prendía la luz no había nadie. Solo veía al gato recostado, como si estuviera jugando con alguien. A veces sentía un peso en la cama, como si alguien se sentara al borde, respirando cerca de mí. Pasaron los días y la familia de Macarena sería el centro de atención en el pueblo. Todo empezó con Roque, el hermano mayor de Macarena. El muchacho siempre había sido un tipo problemático, pero nunca pensé acabara de esa forma. Entonces, una mañana, los gritos de la madre de Macarena despertaron la calle entera. Roque estaba muerto en su habitación. Cuando entrevistaron a su madre, ella dijo con un llanto desconsolado: mi muchacho había llegado de la cantina. Estaba bañado en sudor y su rostro reflejaba miedo. Obviamente le pregunté qué estaba ocurriendo, pero él solamente me dijo que pensaba que alguien lo estaba siguiendo. Es por ello por lo que entró a mi habitación y tomó la escopeta de cacería de su padre. A mí esto me dio mala espina y se la quité. Le dije que no se preocupara, pues dentro de la casa nada le va a pasar. Acto seguido le serví su comida y lo mandé a dormir. Créame, comandante, que durante toda la noche estuve vigilando de que nadie entrara en la casa, pues sabía que mi hijo constantemente se metía en problemas. Y ya había pasado en más de una ocasión que empedraban mi casa, o algún otro maleante de los que abundan en el pueblo venían para retarlo a golpes. Según el comandante, que era buen amigo de mi padre, esta había sido la declaración de la madre. Lo raro fue que no había señales de lucha, ni de que alguien hubiera entrado a la habitación. Las heridas que tenía eran extrañas, como si lo hubieran cortado con algo muy afilado, cortes profundos por todo el cuerpo, lo que indicaba que el hombre murió desangrado. Pero lo más espeluznante fue que sus ojos estaban abiertos, mirando algo en la oscuridad, como si hubiera visto un horror que nunca pudo contar. La policía no tenía respuestas. A pesar de que todos se preguntaban qué había pasado, nunca hubo sospechosos ni pistas claras. Nadie en el pueblo sabía nada. Unos días después de la muerte de Roque, Armando desapareció sin dejar rastro. La policía lo buscó por varios días, sin dar con su paradero. Igual el tipo era una fichita, y nadie descartaba que él mismo se haya huido con alguna chica. No era la primera vez que tanto él o el difunto de Roque desaparecían por varios días de su casa. Su padre, completamente desesperado, comenzó a gritar por respuestas. Fue a la policía una y otra vez, exigiendo que lo buscaran. Pero lo que consiguió fue que lo arrestaran por alterar el orden al atacar a un policía que le negó el paso a la oficina del presidente municipal. Los oficiales ya conocían su carácter y pensaron que su enojo era solo eso: rabia de un hombre que había perdido a su hijo, que seguramente se había ido por voluntad propia y no estaba pensando con claridad. Y es por ello por lo que lo metieron 72 horas al calabozo. Esa misma noche, el hombre no dejó de gritar y de quejarse, pero nadie fue a ver qué pasaba. Los oficiales pensaron que estaba simplemente alterado. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en su celda. Lo habían degollado, pero nadie supo cómo ni cuándo. La puerta de su celda estaba cerrada desde adentro. Nadie había entrado a su prisión y no había señales de que hubiera forcejeado con alguien. Como siempre, las respuestas fueron escasas. Nadie había visto nada y el caso terminó archivado rápidamente, igual que el de Roque. Nadie sospechó que algo más estaba ocurriendo. Y bueno, después de tanta cosa macabra que estaba ocurriendo en el pueblo,
Mis padres me ordenaron tajantemente que no saliera a la calle, y al parecer, todos en el pueblo salían solamente para lo básico. Nadie tenía dudas de que había sido un asesino suelto, y por supuesto, todos temían ser ellos o sus familiares las siguientes víctimas. Recuerdo que estaba en mi habitación escuchando música y a mi lado estaba Lancelot descansando. Lo estaba acariciando cuando noté algo extraño en sus garras. No eran marcas normales de un gato, tenían restos de sangre seca, pero no como la sangre de un animal. Era más espesa, más oscura. Además que también tenía jirones de algo que pude identificar. Se trataba de piel. Seguramente es algún ratón que ha cazado. Dije más para tranquilizarme, si tan siquiera creer en mis propias palabras. Pero saben, me quedé mirando sus ojos. Había algo raro en ellos, algo que no había visto antes, como si me miraran de una manera que nunca había notado. No era miedo, era una sensación extraña, como si Lancelot supiera algo que yo no, algo que había estado esperando. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo, y por un momento me pregunté si me estaba volviendo loca. Miré alrededor de la habitación, pero todo estaba en silencio. Lancelot, por alguna razón, no dejaba de mirarme, y un pensamiento comenzó a surgir en mi mente. ¿Y si él también sabía algo de lo que estaba pasando? Días después de la muerte del padre de Macarena, mientras caminaba por el pueblo, empecé a escuchar los rumores. Como siempre, la gente no tenía mejor cosa que hacer que hablar y especular, pero esta vez el asunto era más oscuro. Decían que los policías que estaban vigilando la celda del padre de Macarena, antes de que lo encontraran muerto, estaban detenidos. Nadie sabía bien qué había pasado, pero lo que decían era que los culpaban de ser los responsables de su asesinato. Los arrestaron y los acusaron de matarlo, pero ellos, completamente aterrados, juraban haber visto algo extraño esa noche. Un gato negro, decían con la voz temblorosa. Lo vimos antes de que todo pasara. Estaba acechando en las sombras, como si estuviera esperando algo. Pero, claro, nadie les creyó. ¿Quién podría pensar que un gato fuera capaz de hacer algo tan horrible? A nadie se le ocurría. Lo que decían los policías era tan absurdo que ni siquiera tomaron su declaración en serio. Pero, aunque lo ignoraban, esos rumores me siguieron rondando la cabeza. Fue inevitable para mí no pensar en Lancelot. Con el paso de los días, la tragedia siguió sin solución. No había respuestas, y eso solo alimentaba el horror colectivo. Ahora decían que vieron caminando a un hombre sospechoso, o que un auto se estacionaba por las noches para marcar la casa de sus próximas víctimas. En fin, me causa escalofríos solo de pensar en la histeria que se vivió en esas épocas. No lograba entender cómo todo eso estaba sucediendo. La madre de Macarena fue otro golpe duro para mí. Su forma de actuar no tenía sentido. No lloró por su hija, ni por su esposo, ni por sus hijos. Parecía que nada le importaba. Después de la tragedia, la vi entrar a la casa sin emoción, sin tristeza. Simplemente se deshizo de todo lo que pertenecía a Macarena, como si fueran trapos sucios. La vi sacar toda su ropa y sus cosas. Las tiraba a un costado, las arrojaba como si fueran basura. No podía creer lo que veía. Yo estaba ahí, mirando todo, con el corazón destrozado, sin poder entender cómo una madre podía actuar así.
Con lágrimas en los ojos, decidí que tenía que encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a recordar a mi amiga, algo que me la trajera de vuelta. Tal vez un pequeño recuerdo, una prenda, algo que me uniera a ella para siempre. Y bueno, comencé a revisar las cosas de Macarena. Entre su ropa vieja, libros rotos y objetos desordenados, algo me llamó la atención. Un pequeño cuaderno, algo desgastado, con las tapas rotas, pero con las hojas intactas. Mi corazón dio un brinco. El diario de Macarena. Lo tomé entre mis manos temblorosas y lo llevé a mi habitación. Sinceramente no sé por qué lo hice. Quizás era la necesidad de entender todo lo que había pasado, de encontrar una pista, algo que pudiera explicar por qué el destino de Macarena, de su familia, de todos, había sido tan horrible. Entonces lo abrí y empecé a leer con el corazón acelerado, las lágrimas empañando mis ojos. Macarena había escrito todo, cada palabra, cada dolor. Las páginas eran como un reflejo de su sufrimiento. En sus letras veía sus miedos, su tristeza. Me quedé en silencio, leyendo y llorando. Contaba cómo sus hermanos abusaban de ella, la golpeaban, cómo su padre la obligaba a callar, a no hacer ruido, a no decir nada. Macarena contaba que cada vez la golpeaban más fuerte y temía que en una de esas ya no abriera los ojos nunca más. ¿Qué será de mi querido Lancelot si yo no estoy? Recitaba el final de la hoja, junto a evidentes marcas de lo que alguna vez fueron sus lágrimas. Y lo peor era lo que su madre hacía. Ella miraba todo y no decía nada, como si estuviera ciega, como si no viera el sufrimiento de su propia hija. En ese momento, comprendí todo lo que había sucedido, todas las muertes, el sufrimiento de Macarena, la indiferencia de su madre, el dolor de su familia. Todo tenía sentido. Macarena nunca fue feliz, nunca pudo escapar de la oscuridad que la rodeaba. Pensarán que estoy loca, pero en ese momento empecé a dudar de Lancelot, del pequeño gatito. El diario era claro, y al parecer, los hermanos y el padre de Macarena habían sido sus asesinos. Y las actitudes del gato me daban a entender que era él quien estaba cobrando venganza por su amada dueña. Y bien, los días pasaron, y cuando todo parecía que nada podía ser peor, ocurrió lo siguiente. Primero encontraron una mano, después una pierna, luego la cabeza de Armando, con los ojos abiertos como si hubiera visto el infierno antes de morir. Nadie sabía quién o qué lo había hecho, pero yo sí. No dije nada. ¿Quién me creería? No podía señalar a un gato. No podía decir en voz alta lo que sabía en el fondo de mi alma. Entonces, Lancelot desapareció. Al principio pensé que alguien lo había matado o se lo habían llevado lejos, pero con el tiempo me di cuenta de que no estaba muerto, simplemente se había ido. El pueblo cambió, la gente dejó de hablar del tema, como si el miedo fuera algo que pudieran enterrar junto con los muertos. Pero yo sabía que no era así. La madre de Macarena poco a poco comenzó a vender sus cosas, hasta que terminó por vender su casa. Mucha gente asegura que la han visto en la ciudad pidiendo caridad, durmiendo donde la agarre la noche y persignando cuanta pared se cruce frente a ella, al tiempo que dice que el diablo no volverá a entrar en su casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un maullido. Era lejano, pero claro. Me levanté de golpe y fui a la ventana. Ahí, en el techo de la casa donde vivía Macarena, vi dos ojos brillantes mirándome. No tuve que pensar mucho, sabía quién era. Lancelot seguía ahí. No se movió, solo me observó,
como asegurándose de que yo también estuviera bien. Entonces, se dio la vuelta y desapareció entre los tejados. Y en ese momento, entendí algo. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos intenten olvidar. El nombre de Macarena nunca se perderá, porque la justicia no siempre viene con uniforme y leyes. A veces, toma la forma de un pequeño gato negro con ojos de fuego.